lo mejor te lo he contado alguna vez, que curiosamente los colimbos eran uno de los bichos favoritos de Elías. Y me acuerdo, como si fuera ahora que lo dijiste, cuando habló de que era cinematográfico, que Elías siempre decía y se fijaba en la película del estanque dorado, no sé si la visteis, porque hablaba precisamente de eso. Elías siempre decía, yo creo que los que nos gustan los pájaros y los sonidos, por ejemplo, él le cabreaba mucho, que si fijaros, una banda sonora que se oye mucho en las películas son los vencejos. Los ponen a tutiplén y los ponen en escenas que no vienen a cuento. Y entonces Elías se cabreaba mogollón porque oía vencejos donde no ponía. Y entonces la película del estanque dorado siempre decía que aparecía una escena que cantaban los colimbos y que además eran colimbos de verdad porque los enfocaban y siempre lo decía. Me acuerdo perfectamente de la anécdota de Elías, ya que decía que era cinematográfico. Era una película que veis que siempre en las películas y sobre todo cuando traducen las películas suelen poner los nombres que se inventan, no se parece ninguno, y ahí siempre decía, pues sí, son colimbos y cantan los colimbos. Bueno, nada más, era esta chorradilla. Y yo creo que ahora pues tenemos tiempo para hacer preguntas y bueno, aquí los tenéis a los dos, así que cuando queráis. No vais a decir nada. Bueno, que voy a empezar yo. Bueno, voy a hacer primero una Dave, que era... o sea, una de las cosas que se nota mucho en tu charla, en la de los dos, ¿no? Yo creo, y que me gusta mucho de la charla de Dave, es la pasión que sientes por los cantos, ¿no? Cómo lo disfrutas y cómo lo transmites, ¿no? Y te quería decir si la pasión por los cantos que tienes te vino de siempre o es una cosa que de repente se te encendió la luz. Yo nací en Londres, tío. Y peor que Londres. Es el sitio donde Dickens dice ni la ciudad, ni el campo, pues, sino el peor de todos, ¿no? Y no había pájaros. Bueno, mirlos y cosas de esto. No, yo empecé a interesarme a las 10 y yo creo que el interés en los cantos era una cosa paulatina. A partir de esto que ya es muy lejos. Sí, al principio. Y siempre ha sido entremezclado con mi interés en música también y la relación entre los dos, como Elías, creo. Yeah. And you, Magnus, when you start recording birds or when you, I don't know, when you feel that the birds and the music are a passion for you? Yes. So before I really started recording bird sounds, I can just talk louder. Okay. Okay. Yeah. Oh, I can use this one. Well, before I really started recording bird sounds, I studied music. I didn't study biology at university, I studied music. And I worked as a composer for a number of years. And I started recording bird sounds for music. So to have material to manipulate and slow down and take inspiration from. So my first recordings were all for songs that I wanted to slow down. You heard the slowed down nightingale and the slowed down wren from Dave. That's what I was doing. I was recording sounds and slowing them down, and that's really how I started. So for me, it all started with music, and then the birds became the bigger interest for me. It sort of took over after that. Se dice que él empezó como músico al principio y luego se interesó por grabaciones de pájaros y ralentizándolos como en este Chochín y Ruiseñor. Y también, un poco como yo, siempre ha sido una mezcla de las dos pasiones para la música y para el ser humano y la música de las aves. Hi, mine is one is more about analysis. When you have a recording of a whole night, do you look to the graphics to see where you have to take your attention, or do you do a whole recording of maybe 12 hours? So this is a question about recording nocturnal migration, right? Or generally? Yeah. Yes, I often make very, very long recordings. It's one of the ways that I get my recordings is like
It's not unusual for me, in fact, it's normal for me to make recordings that are 6 hours or 8 hours long. Because that way the chance of something happening is much greater. And there are two ways that I check those recordings. I don't have to listen to 8 hours of recording. I can see, first of all, from the oscillogram of the recording, that's just the waveform, you can see bumps. You know, where something happens close to the microphone, you see a big bump in the waveform. So maybe I can see a stretch of 30 minutes, and I see, oh, after 12 minutes, something happens. That's one way. Another way is to look at the sonograms of the sounds, which is the shape of the sound. The way I was showing, you know, this kind of thing, you can make what's called sonograms or spectrograms, which is a graph of the sound that is exactly that. It's the shape going up or going down. And looking at those sonograms, I can usually identify the birds, because I've done it so many times. I recognize the birds by the shapes in the sonograms. And yes, so that's one of the ways that I find the birds I'm looking for. Does that answer the question? Yeah? Do you want to? Sí. La pregunta fue sobre su procedimiento de encontrar los pájaros en las grabaciones. Dice Magnus que le gusta hacer grabaciones súper largas porque tienes más posibilidades de que sacar algo. Y hasta 6 y 8 horas, y luego lo hace con los sonogramas. ¿Sonogramas se llaman? Sonograms. Sí. Y puedo como hablaba en su que yo estoy de acuerdo, que muchas veces hay que escuchar pájaros como formas, las formas que hacen. Y luego lo veis, la forma, y él puede ver en la forma, en la grabación, puede a veces identificar el pájaro de esto en vez de escuchar toda la grabación. Thank you. Bueno, una pregunta, es un comentario, creo que cierra un poco lo que decía Dani antes de que decía Díaz, de que los pájaros se ven ocultados, que son las citas y todas las cosas, y él un día hacía honor a lo que decía, y todos sus datos, los sonorios que estamos sacando, el 70% de la información importante es de Díaz. La base de datos del anuario del Ornitológico de Asturias cada mismo tiene más de 600.000 citas. El 70% son datos de Díaz, que apuntaba todo, un gorrión, un carronero, un chorlitejo patinero, cualquier cosa lo apuntaba, pero hasta un grado de a la hora que la vio, que la volvía a ver dentro de 5 minutos, es increíble. La precisión que tenía de apuntar los datos, y todavía acaba de descubrir David que dentro del estudio todavía hay más datos, por lo que después de que extrañemos esa base de datos, pues igual llegamos a tener 1 millón de datos, y el 80%, el 90% van a ser datos de Díaz. Quiero decir que nos deja un legado a muchos años de estudio, gracias a esa